10 horas 6 minutos, 1 hora menos en Canarias. El mapa político español ha cambiado en apenas 48 horas. Las que van desde el jueves pasado hasta el viernes y sus consecuencias. Coletazos del debate de la moción de censura que planteaba Vox al gobierno de Pedro Sánchez, que pasaron cosas que nadie podría haber previsto. Bueno, sí, un señor con bigote, pero nadie más que él. Uno de los últimos coletazos, por ejemplo, es que hoy la presidenta del Partido Popular de Vallecas ha dimitido. Ha dimitido por el discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal, porque lo más sorprendente de aquella moción de censura es que terminó siendo una moción de censura de Casado contra Abascal, cosa que no se esperaba nadie, salvo quizá el propio Casado. En todo caso, es un hecho que el mapa político español ha variado, es decir, ahora la perspectiva de que haya un bloque de derecha, centro-derecha, más o menos cohesionado o coordinado, se ha desvanecido. Y todo el mundo se ha quedado a verlas venir. Me imagino que no se habrá quedado a verlas venir alguien que la vio venir, lo toreó como pudo y ahora estará pensando qué es lo que vamos a hacer. Y si él lo ha pensado ya, se lo vamos a preguntar. Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal la resaca? Quiero decir, han pasado 3 días en los que ha pasado de todo realmente. Bueno, la verdad es que muy bien, con la conciencia muy tranquila, satisfecho, muy satisfecho en realidad por el resultado de la moción de censura. Hemos logrado una vez más retratar al gobierno con sus socios, ya no solo en una votación contra Vox, porque cada uno puede decir que vota por una razón distinta, sino en un documento contra Vox firmado por el Partido Socialista, firmado por Podemos, por todos los grupos separatistas y por ETA. Y yo creo que eso es algo muy significativo. Ese es el principal logro de la moción de censura, que es volver a mostrar cuáles son las costuras de este gobierno frente populista, de este gobierno de socialistas y comunistas apoyado en separatistas y en el partido de ETA. Y yo creo que ese es nuestro gran triunfo. Y además el Partido Popular, para sorpresa de propios y extraños, ha querido retratarse con un discurso tremendamente agresivo y estigmatizador contra Vox y contra sus votantes, planteado en los mismos términos que lo hace la izquierda y recibiendo el aplauso de Pablo Iglesias, de Pedro Sánchez, de Adriana Lastra, incluso hoy he escuchado que de Iñaki Gabilondo. Pues bueno, cada uno se ha retratado en esta foto como ha querido, pero lo cierto es que hoy Vox es la única alternativa. Hoy Vox es la verdadera oposición al gobierno, habida cuenta de que el señor Casado ha sido nombrado ministro de la oposición. Ministro plenipotenciario de la oposición. Yo pensaba sacar ese tema un poquito más adelante, pero ya que usted lo saca, voy directamente. Aquí a bocajarro. ¿Qué sintió cuando le oyó a Casado decir que pisoteaba la sangre de las víctimas? Bueno, sentí una gigantesca decepción personal. Si me lo llegan a preguntar antes, habría prometido creer en que Casado no pensaba eso, pero lo cierto es que lo ha dicho y por lo tanto él es el único responsable de sus palabras, independientemente de quién le hiciera ese discurso, que fue un ataque personal brutal, injusto, y dijo incluso que el Partido Popular me había dado de comer. Y la verdad es que eso solo demuestra la concepción de la política que tiene el señor Casado. Se piensa que los concejales son empleados del partido. Se piensa que cuando los ciudadanos eligen a un concejal, a un alcalde, a un cargo público, en realidad están eligiendo a un cargo, a un empleadillo del partido, ¿no? Aunque ese empleadillo se esté jugando la vida a cambio prácticamente de nada. Y yo creo que eso pues demuestra la concepción de la política que tienen algunos en el Partido Popular y que especialmente tiene su presidente. Yo creo que eso fue muy decepcionante, pero no para mí en el terreno personal, fue decepcionante para muchos de sus votantes. Lo hemos notado durante estos días porque Vox ha superado durante estos 4 días de manera consecutiva los récords de afiliación diarios desde la fundación de Vox. Y eso es algo más que significativo después de haber sido derrotados en una moción de censura. Pero lo peor que hizo el señor Casado yo creo que fue dar una patada a la esperanza de millones de españoles, algunos de los cuales votaban al Partido Popular, otros a Vox, y que tenían cierta esperanza en que el Partido Popular y Vox pudieran seguir entendiéndose desde la diferencia ideológica y programática que el PP y Vox tienen, que habían visto lo que ocurrió en Andalucía fundamentalmente, donde la presencia de Vox y creo que el comportamiento de Vox ha sido determinante para un cambio histórico, lo que ha ocurrido en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, lo que ha ocurrido en Murcia. Y yo creo que esos cambios, esas alternativas,
generaban esperanza en muchos españoles que de repente han visto que todo eso está en juego. Este asunto es seguramente el más importante visto con perspectiva y a largo plazo, porque quiero recordar que todo esto empezó cierto día que Mariano Rajoy dijo en un congreso del PP que los liberales se vayan al Partido Liberal, los conservadores al conservador, etcétera. Es decir, que fue el PP quien propició la explosión de las derechas, y ahora teníamos una derecha, digamos, dinástica del sistema, que era el Partido Popular, de carácter liberal, centrista más o menos, una derecha, por así llamarlo, en realidad centroizquierda, que era Ciudadanos, una especie de liberalismo socialdemócrata a la europea, una cosa indefinida, pero bueno, que cubría cierta parte, y luego lo que se conformó como derecha, si usted me permite, nacional popular, que era Vox. Daba la impresión de que se podían entender. Sin embargo, el discurso de Casado iba expresamente dirigido a hacer ver que no había retorno, porque si no podría haber hecho como Arrimadas, que hizo un discurso de no, pero muy elegante. Es decir, la verdad es que daba gusto verles ustedes dos allí, parecía un parlamento aquello. El de Casado fue muy distinto, porque él iba claramente a decir: no queremos ser como usted, que nos mancha. ¿Por qué? Quiero decir, detrás de eso no era simplemente un no voy a votarle que no. Es decir, hay una razón. Y sorprende esa razón. Ha habido muchas teorías en estos días. Una de ellas es, por ejemplo, el horizonte judicial del PP. Otra de ellas es el intento de acercarse a lo más posible al modelo de los republicanos en Francia, rompiendo todo lazo con la Unión Nacional, o de Nueva Democracia en Grecia. Explicaciones para todos los gustos. Me imagino que habrán analizado algo. Sí, pero realmente nosotros no nos podemos abonar a ninguna de esas teorías, a ninguna interpretación. Solo los señores del Partido Popular y el señor Casado pueden dar explicaciones de su discurso infame y miserable, no solo contra Santiago Abascal, sino contra Vox, porque fue un discurso que en gran medida caía en todos los clichés que se han utilizado para estigmatizarnos por parte de la izquierda. Y por lo tanto, el discurso del señor Casado me estigmatizaba a mí, estigmatizaba a los votantes de Vox, pero también estigmatizaba y demonizaba a millones de votantes del Partido Popular, que estos días están perplejos y que han perdido la esperanza y que se han quedado solos, que se han quedado huérfanos. Y nosotros, pues lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos a todos esos votantes y a todos esos españoles que están hartos de este gobierno, que piensan que este gobierno merecía una censura como no lo ha merecido ningún gobierno durante toda la democracia, y que no comprenden las excusas partidarias de los distintos partidos que están aparentemente en la oposición al gobierno. Y hoy Vox tiene esa responsabilidad, más allá incluso de disquisiciones ideológicas, si uno es más liberal, más conservador, más democristiano. Lo cierto es que la mayor parte de los españoles no están pensando en esas cosas en su día a día, sino en los problemas diarios que tienen. Están pensando en cuáles van a ser las consecuencias de la ampliación del estado de alarma, están pensando en cómo van a llevar el pan a casa, están pensando si las pensiones van a ser sostenibles. Es decir, si aquí se van a seguir pagando las autonomías o las pensiones. Los españoles están pensando en todas esas cosas y están muy preocupados con este gobierno, y una parte muy significativa quiere que este gobierno se vaya, y hoy solo tienen esperanza en Vox. ¿Ha valorado la posibilidad de que la posición del Partido Popular en aquel debate estuviera vinculada directamente con la propuesta que de inmediato le hizo Pedro Sánchez de un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, no solo la he valorado, sino que en la propia tribuna del Parlamento me di cuenta de esa operación y acusé al señor Casado de haber actuado precisamente contra Vox para llegar a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista. Y además porque están verdaderamente preocupados con todos los casos de corrupción económica y de corrupción policial en los que están envueltos ahora mismo según determinados juicios e investigaciones. Me refiero en concreto al caso Kitchen. Y supongo que para sentirse más seguros y para tener menos temor al horizonte judicial de algunos cargos del Partido Popular, pues resulta más conveniente para ellos poder elegir los jueces con el Partido Socialista y que no los elijan solo los socialistas y los comunistas. Y entendemos que esa puede ser una muy buena explicación para lo que está ocurriendo. Vamos a volver a los días de la moción. Algo sorprendente, realmente sorprendente, y lo digo como periodista, es decir, por prisa de 35 años, 37 años de ejercicio. Fue el editorial casi unánime de toda la prensa del sistema, para entendernos, al día siguiente. Editorial que parecía dictado por la misma voz, ¿no? Y que tenía un mensaje claro, que era: esto es lo que hay que hacer, a aislar a Vox. Usted lo resumió diciendo que el PP había ganado los periódicos, pero perdido en los votantes. Luego hablaremos de los votantes. Respecto a los periódicos, es evidente que no cae muy bien a los medios mayoritarios.
Bueno, yo creo que la teocracia que rige en el Partido Popular... Esa teocracia de Teodoro. Es la que orienta a los editoriales. Entonces nosotros no tenemos ninguna preocupación ni ningún miedo ni ningún temor con lo que digan los periódicos del sistema o de la derechita cobarde o del centro derecha oficial, porque van por un lado distinto a sus lectores, porque van por un lado distinto a millones de españoles en la calle. ¿Cómo es posible que al día siguiente... Tienen cierta influencia, pero ¿cómo es posible que al día siguiente... No lo digo por eso. De esos editoriales unánimes en los que parece que Vox ha salido absolutamente escaldado de la moción de censura, Vox esté recibiendo masivamente afiliaciones en su sede y se vea obligado a abrir las sedes provinciales en muchas ciudades de España para recibir la avalancha de afiliaciones? ¿Por qué? Porque a veces el discurso oficial va por un lado y la realidad va por otro. Ahí voy después. Lo que me sorprendía es que la unanimidad de los editoriales no abarcaba solo a la derecha o al centro derecha clásicos, sino también a la izquierda. Es decir, es el poder mediático. Se puede hablar de un poder mediático configurado contra Vox, y eso es un poder muy fuerte. Bueno, sin ninguna duda se puede hablar de un poder mediático, y también en la tribuna hablé del duopolio televisivo. Por cierto, cosa que hemos de agradecer infinito. Es la primera vez que en el Congreso alguien dice hablan del mercado televisivo de verdad. Así que gracias mil. Pues un duopolio informativo creado por el duopolio político, por el bipartidismo durante muchos años, y que ha impedido la libertad informativa en España. Pero dicho eso, lo cierto es que Vox ha crecido contra todos ellos. Vox ha llegado hasta donde lo ha hecho sin tener la voz de ningún medio de los grandes, solo en medios más modestos, como esta casa, donde hemos tenido libertad para poder decir nuestro mensaje. Y en muy pocos más, en alguna otra radio, en algunos digitales y en las redes sociales, donde realmente hemos podido desplegar todo nuestro mensaje y hemos podido conectar con nuestros votantes, igual que lo hemos hecho en la calle, con grandes movilizaciones, en los mítines más multitudinarios. Yo creo que ese ha sido el éxito de Vox. Y lo curioso es que cuando se produce el acto de Vista Alegre, que generó... Vox todavía no tenía representación, pero generó un auténtico terremoto en los medios de comunicación. Querían analizarnos, yo supongo que en esta casa lo expliqué con las mismas palabras que voy a utilizar ahora, ¿no? Parecía que unos entomólogos habían descubierto una nueva especie y estaban todas las tertulias de las televisiones analizando cómo éramos, que era algo constante, aparecíamos en todos lados. Entonces, primero nos dieron mucha visibilidad para analizarnos como si fuésemos un bicho raro. Claro, llegaron las elecciones andaluzas y aparecimos sorprendentemente para todos, incluso para las casas encuestadoras, y cambiamos una dinámica histórica de victorias socialistas en Andalucía, solo con el surgimiento de Vox. Después se dedicaron a ocultarnos de los medios y a estigmatizarnos cuando hablaban de nosotros, pensando que aquello reduciría el apoyo a Vox, y logramos el 15% del apoyo a nivel nacional. Después de las elecciones de noviembre hemos vuelto a estar silenciados. Ahora vuelven de nuevo a la carga para demonizarnos. Yo lo que pronostico es que cuando haya nuevas elecciones, Vox tendrá mucho más apoyo de lo que tuvo en noviembre. Con eso pasamos de los periódicos a los electores, que es a donde yo iba. ¿Ha pensado Vox en estas circunstancias hacer una OPA hostil al PP? Porque las circunstancias están... Bueno, realmente el PP se ha hecho una OPA hostil a sí mismo. El otro día el señor Casado, intentando abatirme a base de disparos, se disparó a sí mismo. Entonces, nosotros no tenemos que hacer ninguna OPA. Además, nosotros nunca pensamos en dirigirnos a un electorado en concreto, a los votantes de un partido. Realmente estamos lanzando un mensaje, el mismo siempre, independientemente de lo que digan las encuestas, de si creemos que eso nos va a hacer subir mucho o bajar, porque intentamos decir lo correcto. Y ese mensaje ha conectado con españoles muy distintos, que votaban al Partido Popular, que votaban algunos a partidos de izquierda, otros que vivían instalados durante toda la democracia en la abstención. Y yo pronostico que eso es lo que va a seguir pasando. Ocurrió en Andalucía. ¿Cómo es posible que en Andalucía... Porque claro, nos hemos hartado durante muchos meses y todavía siguen con esa cantinela. La división de la derecha, asumiendo que algunos partidos sean de derechas, fue absolutamente imprescindible en Andalucía. En Andalucía, el Partido Popular en solitario, con un partido socialista corrompido, se mostró absolutamente impotente de ganar unas elecciones y de echarle. Y tuvo que llegar Vox para que eso fuera posible. Eso es lo que ha cambiado ahora, porque eso fue posible fundamentalmente porque, aparte del crecimiento de voto, efectivamente, el voto de la izquierda se desmovilizó de puro asco. Así fue posible, por eso ahora el gobierno y sus aliados están intentando, como sea, movilizar a su electorado, entre otras cosas demonizando a Vox. Y la novedad
es que el PP haya entrado en esa tarea. Nos quedan 4 minutos de entrevista y como la persona que controla los tiempos de Abascal es tan encantadora que yo sería incapaz de llevarle la contraria, vamos a tratar de apurar en lo siguiente. Vamos a ver. Objetivamente esto ha cambiado, es decir, han hecho primero, autocrítica de lo que ocurrió durante la moción y segundo, alguna proyección de la nueva situación para desarrollar una estrategia ad hoc. Bueno, la autocrítica que nos la haga el enemigo, mucho mejor que hacerla a nosotros. Pero eso es una heterocrítica. Y todavía, y menos aún en público, ¿no? Las autocríticas que tengamos que hacer, y que hemos hecho muchas a lo largo de la historia de Vox, las hacemos discretamente cuando entendemos que nos podemos equivocar en algo, pero francamente yo creo que nosotros no nos equivocamos. Desplegamos nuestro programa con total sinceridad. A veces lo desplegamos de una manera quizá brutal, poco explicada, porque ya estamos acostumbrados a que nos demonicen y nos retuerzan de todas las formas. Es muy interesante. Por cierto, usted se quejó en la tribuna de que no se había hablado de las medidas que proponía. Es verdad. Aquí además me recuerdo que las enumeramos, hablamos del tema del CO2, que es interesantísimo, etcétera. Pero es verdad que en su discurso, sin embargo, no tenía el contexto de un discurso de Estado. Ya que no hay autocrítica, la hago yo. Daba la impresión de que le faltaba eso, sí. ¿De un discurso de Estado? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, estas son mis soluciones. Bueno, yo creo que se hizo, pero es verdad que había que hacerlo con prudencia, máxime cuando nuestra oferta era la de convocar unas elecciones generales inmediatamente. Es decir, fundamentalmente quisimos poner el acento en la censura al gobierno. Es verdad que no renunciamos a anunciar algunas medidas, algunas ya muy conocidas, otras totalmente novedosas, como la propuesta de una España verde, limpia y próspera, en la que la interconexión de todas las cuencas sirviera para llenar de regadío la España vacía, recuperar empleos y también combatir las emisiones de CO2. Era una propuesta no conocida por parte de nadie todavía, pero lo hicimos con prudencia porque al final lo que queríamos era no someternos a una moción de censura en la que se discutiera la idoneidad del candidato que proponíamos. No era lo importante. Incluso cuando anunciamos la moción de censura dijimos que nosotros no teníamos especial empeño en protagonizarla ni en liderarla. Le ofrecimos al Partido Popular que la liderase porque era el primer partido de la oposición. El Partido Popular no quiso, y no solo no quiso. Vimos cómo ha reaccionado renunciando a la verdadera oposición, renunciando a la alternativa y generando desesperanza a muchos españoles. ¿Le ha llamado Pablo Casado después de la moción? No, no me ha llamado. ¿Alguien cercano a Pablo Casado? No, tampoco. ¿Algún amigo común? No. Me ha llamado muchísima gente, a la que conozco hace muchos años, algunos permanecen en el Partido Popular, verdaderamente escandalizados y asqueados con la intervención del señor Casado. Y me ha llamado gente que ha tomado la decisión de dejar el Partido Popular de manera definitiva y dejar de ser militante precisamente por esa intervención. Pero todavía no he hablado con el señor Casado. 45 segundos finales. Decreto del estado de alarma. Hemos visto la oposición, que es el no, que es Vox, el sí pero un poquito, que es el PP, y el joven Avale, que es Ciudadanos. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre 6 meses, sanitariamente hablando, 6 meses de alarma o 2 meses de alarma? Pues realmente no se sabe, porque aquí no se sabe ni quiénes son los expertos, no nos los quieren decir, pero lo que sí sabemos es que el confinamiento más severo de todo el mundo no sirvió en España, que tuvo las peores tasas de mortalidad de todo el mundo. Con lo cual nosotros seguimos en nuestra propuesta de que España debe protegerse, pero España no puede detenerse. Por lo tanto, planteamos controles en origen, intervención en aeropuertos, en fronteras, PCRs masivos a toda la población, aislar a los positivos y proteger a las personas vulnerables. Pero el resto de los españoles tiene que llevar al pan a casa. Nosotros no queremos que al final perezcan más españoles por la ruina que por la enfermedad. Y esa es la gran preocupación que tenemos y es lo que vamos a defender en el Congreso este jueves, una vez más, sí, siendo la única oposición total al gobierno de Pedro Sánchez. Muchas gracias, Santiago Abascal, por estar aquí hoy. Sabemos que teníamos el tiempo muy acotado y muy limitado, así que doble agradecimiento. Nada, es un placer y el agradecimiento es nuestro. Muchas gracias. Nos vamos a la publicidad de un instante. Enseguida la mesa política, Román Cendoya, Nuria Val, Jesús Trillo y más cosas, porque vamos a hablar de las consecuencias económicas del estado de alarma, de lo que está pasando en Estados Unidos, de la visita de su santidad este fin de semana en Roma y demás cosas. Hasta ahora mismo.